Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado. Seguimos con nuestro ciclo de entrevistas, de charlas futboleras que tanto nos gusta. Y hoy, bueno, hoy tenemos un invitado especial que trabajó con el fútbol masculino y ahora actualmente está trabajando con el fútbol femenino. Y tenemos mucho que preguntarle porque, bueno, España está en la final de la Euro, está teniendo unos últimos años top mundial con una generación de futbolistas única, así que es un lindo motivo como para poder charlar con él. Él es John González Díez, le dicen Peli, así que hola John, bienvenido aquí a Balón Dominado. Muy buenas, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás imaginando la nueva temporada que viene? Estás en el Arratia, ¿no? De Tercera Red Femenina. Sí, sí, eso es. Sí, el año pasado fue el primer año en el club, al cual ya conocía en proyectos de fútbol masculino. Y bueno, acabamos la temporada a mediados de mayo, luego estiramos un poquito más hasta mediados de junio con algún torneo. Y desde mediados de junio, pues bueno, descansando y a su vez también preparando, ¿no? La vida del entrenador debe tener descansos porque son necesarios, pero también debe tener trabajo y planificación para la próxima temporada que iniciaremos, pues en 2, 3 semanas iniciaremos ya la pretemporada de cara a la 25-26. Tal cual. Y bueno, quería hablar de la actualidad, ¿no? Es más fácil ahora las niñas se rompen esos prejuicios que había hace unos años y ahora más niñas quieren jugar al fútbol y más viendo a las Alexias, a las Aitana que le está yendo excelentemente bien en el fútbol profesional. ¿Es más fácil ahora convencer a una niña de que juegue al fútbol? Sí, hombre, qué duda cabe que hace unos cuantos años el ver a una niña jugar a fútbol era bonito, pero en base a los recursos que había, pues tenía que combinar en equipos masculinos, ¿no? Hasta ciertas edades que ya luego ya se reunían en un equipo femenino. Hoy en día ya las niñas pues comienzan desde edades muy tempranas y eso se nota mucho cuando llegan a categorías como cadete o equipo senior con 16, 17 años, donde ya se les ve que hay un trabajo detrás. Antiguamente, pues como bien dices, era quizá un entrenamiento más de calle, porque no podía haber equipos de niñas, porque no había las niñas suficientes, ni los clubes, al no tener niñas, tampoco daban el paso de crear fútbol femenino. Y ahora eso, pues sí es verdad que ha cambiado, ¿no? Hay un mayor número de recursos, de materia prima, de niñas. Hay también mayor recurso a nivel de entrenadores. Ha tenido un auge importante el fútbol femenino y que duda cabe que tanto a nivel de número de licencias, número de equipos, número de categorías y que duda cabe que la guinda al pastel en nuestro caso pues es la selección absoluta pues con los resultados que está teniendo, pues sí es verdad que el fútbol de niñas, el fútbol femenino ha cambiado mucho de unos años acá. Y el País Vasco, ¿cómo? Porque bueno, vemos que el Barça, el Barcelona está trabajando muy bien, ¿no? Con muchas jugadoras que están en la selección provienen del conjunto culé. Y el País Vasco, ¿cómo está trabajando también de igual forma, aportando muchos recursos para que las niñas lleguen a primera división? Sí, bueno, aquí las estructuras, digamos, profesionales de fútbol masculino, pues también ahora mismo pues han, digamos, heredado esa estructura, ¿no? Aquí en Vizcaya, pues el Atleti, que es el equipo referente a nivel masculino, pues también lo es a nivel femenino y a nivel de País Vasco, pues tanto la Real Sociedad, el Alavés, el Osasuna, el Eibar, pues bueno, son equipos referentes tanto a nivel masculino como femenino y se nota pues porque están trabajando. Hay equipos, hay estructuras que tienen 3 equipos senior en categorías nacionales, lo cual hace que haya niñas con 15, 16 años que ya estén jugando en categorías nacionales y que duda cabe que el aprendizaje para esas niñas a nivel de competición pues les hace aprender de forma más rápida para intentar llegar al fútbol digamos más profesional, ¿no? Que es a la primera división. Por lo tanto, sí, no podemos hablar de paralelismo claro entre el fútbol masculino y el fútbol femenino porque pudiéramos estar hablando muchas horas, pero sí es verdad que las estructuras, sobre todo profesionales,
están siguiendo un camino similar a la hora pues bueno, a nivel de, como digo, tanto el Atleti, la Real, por los equipos referentes a nivel masculino, a nivel de cantera. Claro. Y yendo a tu trabajo específico, ¿tuviste que cambiar mucho? ¿Es muy diferente entrenar niños masculinos que a las niñas en el día a día, en el entrenamiento? Bueno, a ver, la gestión de vestuario es diferente, es diferente. Al final, creo que es un aspecto muy importante a nivel de entrenador. Yo llevo entrenando muchos años, he tenido la fortuna y también entiendo que el buen hacer de entrenar en todas las categorías masculinas, desde fútbol 7, que es donde inician los críos, los niños y las niñas, hasta la segunda división B antigua en el Sestao. Y también he tenido, pues bueno, la oportunidad de entrenar a 3 años fútbol femenino. Que lo que es un pase, lo que es una cobertura, lo que es una permuta, pues pudiéramos estar hablando años atrás y sabemos todos lo que es. La gestión Mm, de vestuario es lo que es el día a día, es lo que al entrenador, entrenadora, pues le da un poco de salsa. Y sí es verdad que ahí hay una diferencia que también al final al entrenador le hace crecer. Yo cuando di el paso de hace 2 años, comencé mi andadura en el fútbol femenino en segunda red con el Vizquerre, cuando di el paso mm. de cambiar de fútbol masculino a fútbol femenino, tenía una gran incertidumbre, pero por otro lado tenía una gran motivación porque me iba a servir para ser mejor entrenador. Y después de 2 años y este tercero, pues ya preparando, puedo confirmar que soy mejor entrenador de lo que era hace 2 años, independientemente de aspectos deportivos, que el año del Vizquerre no fue tan bueno y el año de la Ratia fue muy bueno esta pasada temporada. Pero a nivel de gestión, las jugadoras, yo creo que cuando disfrutan más, y me voy a explicar, en el sentido que ellas, cuando iniciaron el fútbol, pues iniciaban porque les gustaba, en algunos casos estaba hasta mal visto, porque podemos estar hablando de jugadoras ahora que tienen 25 años y cuando empezaron a jugar a fútbol, pues hace 12 o 13 años era totalmente diferente a lo que es ahora, y se les ve que disfrutan de una forma que intentan ganar, pero siempre miran el disfrute, el mirar hacia adelante, el aprender, pero no quedarse con el pasado o con esa frustración que quizá a nivel masculino pueda haber más presión también de resultados, ¿verdad? En ese sentido, sí es, entre comillas, más reconfortable, no tienes esa presión, aunque cada vez está adquiriendo también el aspecto deportivo, el fútbol femenino, pero sí es verdad que esa gestión es diferente. Y ya te digo, sobre todo, entrenadores que hemos tenido la oportunidad de entrenar fútbol masculino y poder entrenar al fútbol femenino, lo que nos ha hecho es crecer porque tienes otro abanico de personas, evidentemente, y de personas que afrontan el fútbol de una manera diferente al fútbol masculino. No son profesionales en la gran mayoría de los casos y bueno, y son jugadoras que practican este deporte porque les gusta y no porque tenían amigas cuando iniciaron, porque muchas iniciaron el fútbol porque les gustaba a ellas sola y tenían que jugar con chicos, ¿no? Como hemos comentado anteriormente. En cambio, los chicos muchas veces se ve que quizá le guste más el fútbol al padre o a los amigos, ¿no? Y muchas veces el niño va empujado porque van amigos de su alrededor, ¿no? En cambio, las chicas en ese caso yo sí creo que cuando toman la decisión es porque disfrutan y les ves en el día a día eso. Sí, y aparte para reforzar lo que tú dices, pienso yo que esas niñas de hace 12 años atrás, el ídolo era un futbolista masculino. Querían ser futbolistas como tal. Y ahora quieren ser como Alexia, como Aitana, como Patri. Me parece que ahora ya tienen una referencia femenina, ¿no? Y eso las empodera mucho más. Sí, 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 efectivamente ellas digamos que tienen también su carril, por decir de alguna forma, ¿no? No tienen que estar continuamente mirando de reojo al fútbol masculino, que también, porque también se aprenden cosas, pero lo que podemos ver es que, bueno, pues hay unas referencias, hay equipos, hay jugadoras, hay una selección que evidentemente también está siendo mucho más seguida que antiguamente y por lo tanto eso pues ayuda en todos los sentidos al fútbol femenino. ¿Y tú, John, cómo gestionas? Tú decías que gestión del día a día. ¿Cómo haces para ser mejor entrenador en el día a día? ¿Te apoyas en tu staff?
te apoyas en el feedback con las jugadoras. ¿Cómo evolucionas tú como entrenador? Pues mira, yo cuando inicio la temporada habitualmente, bueno, te presentas y hablas con las jugadoras a nivel colectivo y a nivel individual. Y yo en todas las charlas que hago por primera vez con las jugadoras, en este caso, en la última planificación, no empiezo hablando de fútbol, no empiezo hablando del campo, no empiezo hablando del balón, empiezo hablando de personas. Es decir, el ADN que va a tener esa persona dentro de un vestuario, dentro de un colectivo. En este caso va a ser un equipo de fútbol, pero perfectamente podría ser un equipo de otro deporte o un equipo de ámbito profesional, laboral o demás, ¿verdad? Bueno, yo siempre digo que el ADN de los equipos que entrena John González a nivel individual y colectivo tienen que tener una serie de elementos. Siempre hablo de compromiso. La palabra compromiso, ¿no? A mí me gusta mucho la definición de compromiso, el hacer lo que hay que hacer cuando no se tiene ganas de hacer lo que hay que hacer. El mundo del Ujú. fútbol, en el ámbito de las chicas, cada vez hay más recursos, hay más niñas. Antiguamente había menos niñas, menos equipos, entonces, sin discriminar, pues jugaban todas. ¿Por qué? Pues porque los equipos igual eran de 14 o 15 niñas y jugaban todas. Ahora aumenta la competitividad, empieza a haber rendimiento, hay equipos de 20 o 22 jugadoras y ya no juegan todas. Esa es otra gestión diferente a la del fútbol masculino, que desde épocas muy, por desgracia, en algunos casos, muy jóvenes, los niños se acostumbran a no jugar. Las niñas eso no les ha pasado hasta hace 2 o 3 años, porque cuando ellas iniciaron jugaban siempre, ¿no? Por lo tanto, la palabra compromiso también en el ámbito masculino, pero la palabra compromiso es una palabra complicada porque en pretemporada estamos todas contentas porque jugamos todas en pretemporada. Los primeros partidos también entendemos que, bueno, se está iniciando la temporada y queda mucho, pero a partir de diciembre, enero, las cosas se complican. ¿Por qué? Porque todas quieren jugar y hay que aportar al equipo aún no jugando. De ahí la palabra compromiso. Luego hay otra palabra que es importante, que es la palabra humildad. Yo siempre les comento a las jugadoras ser humildes en el trabajo y alegrarse de que una compañera tenga un buen día cuando no lo tenga yo. Porque muchas veces el hacer un grupo, cohesión, etcétera, parte de esa. No vamos a tener siempre un buen día, no lo tenemos en nuestro día a día. Nos tenemos que alegrar de que lo tenga la compañera, ¿no? Por lo tanto, también la palabra humildad la suelo utilizar bastante. Confianza, que duda cabe, que tenemos que mostrar a las jugadoras que se atrevan a hacer cosas. En el fútbol y en la vida el error forma parte de nuestro aprendizaje y tienen que venir con confianza y atreverse a hacer cosas. Por lo tanto, que en ningún caso vengan cohibidas ni con miedo a cualquier cosa. Y por último, tanto entusiasmo como generosidad. Por un lado, que vengan con ganas a entrenar. En cualquier ámbito de la vida, de hacer cosas con ganas, bueno, estás más cerca de conseguirlo. Y la generosidad, pues es hacer siempre un poquito más de lo que el equipo espera de ti. Entonces, esas 5 palabras, la palabra compromiso, entusiasmo, generosidad, humildad y confianza, son palabras que en ningún caso estoy hablando ni de sistema de juego, ni de modelo, ni de estilo. Estoy hablando simplemente de personas. ¿Eh? Y para terminar un poco con esta pregunta que me has comentado, yo siempre saco la fórmula del rendimiento. El rendimiento para mí es la calidad por la emoción. Tenemos casos excepcionales de grandes futbolistas, tanto masculinas como femeninas, que no les vamos a día de hoy a enseñar a cómo se da un pase. Pero sí, Mm. la gestión emocional es importante para que ese pase que lo saben dar de sobra, el rendimiento sea bueno, ¿no? Por lo tanto, todo esto, el tener controlado que en un vestuario haya compromiso, generosidad, entusiasmo, humildad y confianza, creo que es un punto en el cual ya das un paso hacia adelante a nivel de entrenador. En algunos casos, cuando un director deportivo se sienta contigo para empezar a planificar la temporada, yo, hablando con entrenadores un día, me dijo un entrenador, y lo sigo recordando: John, el primer fichaje, el mejor primer fichaje no es aquel que va a meter o aquella que va a meter muchos goles o aquel portero o portera que va a parar mucho. Es aquel jugador o jugadora que piensas que no va a entrar mucho durante la temporada y que a nivel de vestuario va a aportar mucho. Y ese es el mejor de los fichajes al principio, cuando nos sentamos a planificar la temporada, todo el mundo va a quién me va a meter los goles, qué portera va a salvar, y muchas veces no nos acordamos que cuando hacemos una plantilla, luego hay una pretemporada y demás, pero el entrenador sabe más o menos
a priori qué jugadores o jugadoras van a tener más protagonismo y qué jugadores o jugadoras parten de un escalón más atrás, aunque luego la temporada, ¿no?, pues dictamina cada uno en su sitio. Es muy importante eso, el saber que aquella persona que no parta con minutos va a aportar igual en el vestuario. Por lo tanto, cuando hablamos de qué es John como entrenador, pues como entrenador de gestión de vestuario, esto es vital. Si esto se consigue, no voy a decir cualquier sistema de juego vale, pero partes con que el equipo sale al campo con mucho ganado. Sí, sí, tal cual, sí. Y estoy pensando, mientras te escuchaba con atención, estoy pensando que esto también vale para ustedes como para la máxima élite, ¿no? Como por ejemplo Carlo Ancelotti, que él decía, yo entreno personas antes que futbolistas y por eso la gestión del vestuario con los egos, con los millones de euros que hay en ese vestuario, son tan importantes ir calmándolo, ¿no? Y en eso Ancelotti es un experto, ¿no? Sí, yo tuve una experiencia con un jugador en tercera red masculina que siempre la cuento a, bueno, también soy colaborador de la Escuela Vizcaína de Entrenadores desde hace 2 años y a los alumnos siempre les cuento esta anécdota, ¿no? Teníamos un partido importante con fútbol masculino en tercera red y el viernes, en la sesión previa al partido, toca un jugador la puerta del vestuario, le abro, entra y se pone a llorar y me dice, John, yo mañana no puedo jugar porque he roto con la pareja y estoy roto. Yo en ese momento siempre digo lo mismo a los alumnos, digo, yo me puse a buscar en Internet a ver qué tenía que hacer y en Internet como tal no venía lo que tenía que hacer. Es una gestión pura de persona. Es una persona que ha Claro. tenido un obstáculo en su vida y que a nivel de rendimiento no está preparado para entrenar y para jugar, ¿no? Bueno, pues esas cosas, aunque a bote pronto no te gustan, pues nos hacen mejores entrenadores. Y hoy en día hay mucha bibliografía de tareas, de planificaciones, de ejercicios, por supuestísimo. Pero esta gestión, cómo entrar a un vestuario el día de partido, el día después, el primer día de la semana, si el equipo ha ganado, casi siempre, yo siempre digo, ¿no?, que puede haber jugadores o jugadoras un poco con el morro torcido el primer día de la semana, porque no han jugado y quieren jugar. Si el equipo ha ganado, pueden, entre comillas, prever que igual haya cierta continuidad. No, tienes 22. Es muy difícil que los 22 o las 22 estén contentas. Eso lo tiene que gestionar el entrenador, ¿no? Entonces, bendito trabajo, porque yo estoy encantado con lo que hago, pero esa gestión de la que hablábamos es una gestión a diaria, es continua, porque tienes que hablar con todos los jugadores, con las jugadoras, con quien juega, con quien no juega, motivar. Es una cosa realmente a veces compleja, pero muy motivadora. Es un arte, sin duda, porque estás tratando con seres humanos, ¿no? Pienso, John, en Mikel Arteta, Unai Emery, Xavi Alonso, entrenadores vascos que son fenomenales, ¿no? Que están triunfando en la máxima élite. ¿Qué tiene el entrenador vasco y la escuela, ¿no?, vasca que los hace referencial en el fútbol europeo? Sí, sí, verdad que tenemos a nivel hubo un programa hace unos meses aquí en la cadena autónoma, en la ETV, un programa, un documental sobre entrenadores vascos que estaban triunfando. Nosotros tenemos, bueno, a José Luis Mendilibar se le hizo hace unas semanas por el Arratia un Bien. homenaje porque fue el primer club al que José Luis Mendilibar entrenó y yo tuve la fortuna de compartir un año de vestuario con José Luis Mendilibar, siendo José Luis Mendilibar capitán del Sestao y yo jugador. Eh, yo creo que en la mayoría de los casos que has comentado, no conozco personalmente a muchos de los que has comentado. Sí conozco, me he enfrentado a Imanol Alguacil cuando era entrenador del Sestao y él era entrenador de la Real B, a José Luis Mendilibar. Bueno, en aquella época del Sestao tuve enfrentamientos deportivos pues con Fernando Morientes que estaba en el Fuenlabrada, con el Cuco Ciganda que estaba en el Bilbao Athletic, con Solari que estaba en el Real Madrid B, Onésimo Mm. estaba en el Toledo. Bueno, referentes importantes, ¿no? Y cuando hablabas en la previa del partido, sobre todo, lo que eran personas. Con una tranquilidad, con una humildad, hablar de fútbol. Y yo creo que eso es uno de las cosas importantes que tienen los grandes entrenadores, que transmiten, comunican, saben escuchar. Luego cada uno puede tener su idea, qué duda cabe, ¿no? Pero esa gestión de vestuario
yo creo que es muy importante porque encima estamos hablando de un ámbito totalmente profesional, un ámbito de una presión y una tensión muy fuerte y que el entrenador sabe que si no consigue los resultados, pues posiblemente no conserve su puesto de trabajo, ¿no? Pero yo sí considero, o en ruedas de prensa, que también me gusta escuchar, que hay un saber estar, una comunicación con el jugador, que aunque luego al jugador no le guste las decisiones que tome, porque como he comentado antes, no puedes poner a 22 jugadores o jugadoras en el 11 titular, pero sí es verdad que una buena comunicación puede hacer llegar y tener al jugador o a la jugadora motivada, ¿no? Y yo creo que es un factor muy importante. Iraola también cuando estuvo la época en el Rayo Vallecano, personas que hablan con una simpleza muchas veces, ¿no? Que parece que cuando hablamos de fútbol, si no mencionamos palabras galácticas, no somos entrenadores. Y muchas veces en la sencillez está lo mejor, ¿no? El hablar de fútbol, el llegar al jugador o a la jugadora, el decirle cuando tiene que mejorar con total transparencia. Y yo he sido jugador y eso el jugador o jugadora lo agradece. Que el entrenador sea sincero con ella y que le diga que tiene que mejorar. Muchas veces cuando un jugador o jugadora no juegan, la pregunta, mister, ¿en qué tengo que mejorar? Que el entrenador sea transparente y claro, es muy importante, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, los grandes entrenadores, en eso, también hablamos antes de Carlo Ancelotti, Sí, tienen un manejo muy importante de esa situación. perfecto. Y John, la última para terminar, muchísimas gracias por esta charla, es muy interesante escucharte. Eh, bueno, que España ya es campeona del mundo, también ganó la Nation League, ahora el domingo va a disputar la final, ¿no? de la Euro. ¿Qué te imaginas de aquí unos años en qué se va a convertir el fútbol femenino? Tanto en España como en el mundo. ¿Será ya un deporte que lo va a seguir mucha gente, que cada vez más mujeres van a querer ser futbolistas? ¿Qué te imaginas de aquí unos años? Hombre, yo, como te comento antes, ya veo un crecimiento importante de unos años acá y yo espero que esto siga prosperando en el sentido de que ya no haya que mirar, digamos, hacia atrás, sino que las niñas vean el fútbol como un deporte normal, que en un club haya equipos de niños y de niñas como una situación totalmente normal y que también los entrenadores vean el fútbol femenino como un fútbol que hace años atrás parecía que no se podía entrenar el fútbol femenino y vamos, soy testigo de que hay una grandes capacidades, gran aprendizaje, y yo lo que pido y lo que creo que va a haber es un crecimiento, ¿no? Tanto en estructuras profesionales y clubes, como es el caso de la Ratia, clubes más humildes, son clubes que están trabajando por el fútbol femenino con sus recursos, pero de una forma cada vez más profesional dentro de un club humilde, y eso es muy de agradecer, ¿no? Que un club de pueblo, un club como el Arratia tenga 8 10 equipos de fútbol femenino, que les veas a las niñas con 8 o 10 años entrenar sus 2 sesiones, pues te hace sentir orgullo del club en el que estás entrenando y qué duda cabe que eso es un espejo para el resto de la sociedad y del ámbito deportivo del fútbol femenino, ¿no? Por lo tanto, lo que espero es que se tome con total naturalidad el sentido de que las niñas jueguen a fútbol, disfruten y que también los entrenadores sigan aprendiendo, porque es un fútbol exquisito con un margen de mejora importante como el masculino, pero que todavía queda mucho por descubrir y hay verdaderas joyas, de las niñas cómo están disfrutando en los entrenamientos. Para mí está siendo una auténtica gozada lo que es el fútbol femenino desde que estoy involucrado en ello. Fantástico, fantástico, John. Muchísimas gracias. Muchos éxitos en esta nueva temporada que está por comenzar y bueno, te seguiremos desde aquí a ver cómo le va al Arratia. Así que un fuerte abrazo. Muy bien, muchas gracias, Gustavo.